el diputado Carlos Hernández Álvarez, hasta por 55 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, compañeros y compañeras diputados, diputadas. Bueno, ya prácticamente pues vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Espero no ser muy tedioso sobre este tema que vamos a conversar hoy, y espero también brindar un poco de información sobre este asunto y esta reforma que se habló en plenario el día martes. Y es importante aquí decir que estamos conversando, estamos hablando sobre la reforma al artículo 1 de nuestra Constitución, que tiene que ver con establecer el carácter multiétnico y pluricultural de Costa Rica. Sí, efectivamente, es un tema que permite también hablar de otros temas. A pesar de que vamos a dejarlo establecido, escrito en la Constitución, pues es un tema que es obvio, ¿verdad? Muchas etnias en nuestro país y muchas culturas, y por ahí algunos diputados se permitieron hablar del tema indígena, del tema de fertilización in vitro, y empezaron a dar alguna información que a nosotros nos parece incorrecta. Y mencionamos en mi intervención, mi escasa intervención del día martes, que se extrapolaron algunas informaciones y se generalizaron cosas que no son correctas. Y yo creo que es importante el día de hoy mencionar, ¿verdad?, esos temas que me parecen a mí que permiten dar más información reposada, tranquila y mesurada, porque tengo que decir que me parece que algunos compañeros diputados, pues definitivamente esos no fueron los adjetivos que se le puede calificar a su intervención. Utilizaron el momento para mencionar o dar información que definitivamente no ayudan al clima de diálogo que tenemos que tener en este plenario y en las comisiones. Y vamos a hacer un recuento de algunas cosas que se mencionaron el día martes, porque es importante volver a poner en contexto lo que se dio, para que la gente que nos escucha y los medios de comunicación estén claros de lo que estamos hablando. A raíz de esta reforma a la Constitución, algunos diputados se dejaron decir aquí algunas frases como la siguiente: no tomar la posición de Dios, no le demos la facultad y la posibilidad a otro ser humano de quitar la vida a alguien. Que había algunos diputados aquí que tenían una posición en contra de la vida. Y definitivamente pues se mencionó el nombre de algunos de los diputados del Frente Amplio, y se habló y se conversó aquí de indubio pro natura, indubio pro vida. A mí me parece que esa intervención no ayuda en nada al clima que debe imperar en este plenario y en las comisiones donde se ha venido discutiendo este tema, porque vamos a hacer un recuento. ¿Qué es lo que ha pasado con la fertilización in vitro en la Comisión de Sociales?
aquí no se vale engañar a la gente. Y yo lo digo porque también lo he conversado con la compañera diputada Carla Prendas y con el compañero Ronnie Monge, que son compañeros de esa comisión. Yo no entiendo cómo se aprueba una moción, la moción número 2, si mal no recuerdo, y los integrantes de esa comisión no salimos, discúlpenme la expresión, no salimos a hacer escarnio a los compañeros diputados que la aprobaron a favor, porque fueron varios. Y no vinimos a replicar lo que se dio en la Comisión de Sociales aquí a plenario, porque ya vamos entendiendo cómo es el asunto. Algunos dicen que no les gusta trabar y que no son filibusteros, pero sabemos bien que en la práctica eso no se da. Lo que sucede aquí en plenario lo replicamos en las comisiones y lo que pasa en las comisiones lo replicamos aquí en plenario. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Con todo respeto se lo digo vehementemente. En la Comisión de Sociales, y esto tiene que quedar muy claro, muchos compañeros hemos hablado y hemos conversado que es necesario tener un clima de diálogo. Y aquí nosotros no podemos llamarnos de engaños y no debemos de ser mezquinos. En mi primera intervención hice un llamado a la presidenta de la comisión para que se tomara en cuenta a los diputados que tienen posiciones diferentes a la de las mayorías, porque hay que decirlo, las minorías generalmente son aplastadas y avasalladas, y en eso a don Mario Redondo, que es parte de esa comisión, le consta. Don Mario, a usted le consta que yo he mencionado que es necesario que se tome en cuenta a los compañeros. He hecho un llamado a la presidenta de la comisión para que nos sentemos a hablar, pero también yo no entiendo, sinceramente no entiendo, por qué si es un texto sustitutivo y hay un asunto que se puede modificar, no entiendo, como dice nuestro pueblo, por qué brincamos tanto si el suelo está parejo. Eso sinceramente no lo entiendo. Nosotros en el Frente Amplio, contrario a lo que se dijo acá, porque hay que decirlo, no podemos dejarlo pasar, tratan de endosarnos la factura al partido. Casi me sentí como en campaña electoral cuando desfilaban por todo San José esos panfletitos donde se nos acusaba que nosotros estamos en contra de la vida. No, eso es mentira, compañeros, compañeras diputados, eso es totalmente falso. En nuestra fracción tenemos 2 sacerdotes y tenemos compañeros y compañeras diputadas también que tienen posiciones diversas. Y yo quiero decir que eso es una injusticia. Eso es una injusticia y aquí uno no puede permitir las injusticias. Eso sobre el tema de la fertilización in vitro. Yo no puedo dejar pasar que se nos trate de endosar la factura cuando, Mario, usted que sí está presente en esa comisión, le consta que nosotros hemos insistido. Don Gonzalo no es parte de esa comisión, pero me imagino que está informado. Yo le pido un poco más de mesura a la hora de hacer intervenciones en este plenario. Para nadie es un secreto que lo que se diga acá definitivamente, disculpen la expresión, enturbia un poco las relaciones y la facilidad para que las cosas lleguen a un buen acuerdo, lleguen a un buen puerto. Y también me preocupa, don Gonzalo, de verdad que sí, le digo de todo corazón, me preocupa
que usted mencionó en su intervención del martes, que no se les ha permitido reunirse, y yo he sido vehemente en esa comisión, que tienen que reunir a los compañeros que están en minoría, porque si en el Frente Amplio siempre hemos estado en minoría, siempre hemos sabido navegar contra corriente y siempre hemos estado luchando en contra de todo. Y así que a mí me extraña muchísimo que de parte de los compañeros diputados que tienen esa sensibilidad en esos temas, y que yo tengo que aceptar que existe esa sensibilidad y que debemos conversar con ustedes, ustedes disparan solo para un lado. Eso es incomprensible y definitivamente no es de recibo. No ayuda a la negociación, y yo desde mi fracción y como miembro de la Comisión de Sociales, igual que mi compañera Patricia, les digo, compañeros, no aceptamos esas palabras, no aceptamos esa factura que nos quieren endosar, no aceptamos, porque hemos sido vehementes de que hay que negociar y que hay que hablar, y a ustedes se les debe tomar en cuenta. Así que esa intervención definitivamente me parece que tiene que replantearse. Yo lo digo con todo cariño a caballeros, al caballero que es don Mario Redondo, que pues le tenemos un aprecio por lo buena persona que es, que replanteen esa forma de intervenir aquí en el plenario y tratar de endosar facturas a quien no las debe. Y sí, como el asunto es muy amplio, resulta ser de que también se metieron en el asunto del tema indígena, y algunos diputados se dejaron decir algunas cosas, y yo, para que nos recordemos, voy a mencionarlas. Vieran que el tema se las trae, porque yo tengo que confesar que no sé mucho del tema, estoy aprendiendo, y estoy aprendiendo cada vez que los escucho hablar, y cada vez que dicen cosas que no son ciertas, pues yo las anoto. Aquí algún diputado se dejó decir lo siguiente sobre el tema indígena, que era difícil probar quién era indígena. ¿Quién es indígena?, dijo ese diputado. Propuso la genial idea de descubanizar Salitre. Esa fue la expresión. Abogó por la propiedad privada y que se les deje a los indígenas vender. Y en representación de los indígenas, tuvo la osadía de decir que presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley indígena. Y también mencionó un nombre que vamos a dar el segundo nombre de ese señor, Carlos Enrique Piedra. Carlos Enrique Piedra vive en Boruca, efectivamente, vive en Boruca. Es hermano de mi asesor Ricardo Araya Piedra. Y sí, no llamemos a la gente engaño, Carlos Enrique Piedra no es indígena, por Dios, y yo sé que ese diputado lo sabe muy bien. Él es casado con una indígena, y lo que no sabe ese diputado es que en esa población indígena, los indígenas son los que son nacidos de mujeres. Esa es la línea materna. Nosotros tenemos un dicho, vamos a ver si me acuerdo: hijos de mis hijas, nietos serán. Esa es la dinámica, de la forma de ver las cosas en el territorio de Boruca. Así que no enredemos, por favor. Yo pido vehementemente que no enredemos las cosas. Aquí algunos son expertos en enredar y tratar de engañar con un verbo muy fluido y decir cosas que son incorrectas. En esa población de Boruca, esa no es la forma de saber si alguien es indígena, porque también se dejaron decir que era por el asunto del color. Y si fuera por el asunto del color, imagínense, ¿verdad? Yo me sentía muy orgulloso porque pensaba que era indígena
pero resulta ser que no hace mucho el compañero Ronald Vargas escribió un artículo sobre la gente, y aquí lo voy a decir porque no me avergüenza. Yo nací en Guanacaste, soy cédula 5, me endosaron la factura, pero nadie decide dónde nace, pero nadie lo decide. Es un accidente, pero por cosas de la vida he vivido prácticamente toda la vida en Punta Arenas y me siento muy orgulloso de vivir y seguir viviendo en esa provincia, de la cual viajo todos los días. En la zona de Esparza estoy viviendo. Eso fue lo que se mencionó aquí. Se habló de Carlos Enrique Piedra y se quiso llamar a engaño a la gente diciendo que había que definir quién era indígena y quién no. Vean, a mí me gustaría enseñarles un mapa. Este mapa que está acá, que ayer en el conversatorio que tuvimos con los amigos de Montes de Oca, nos enseñaron a ellos cuáles son los territorios indígenas. Esos puntitos que ustedes ven ahí, esos puntitos, esos puntos diminutos, esos espacios, es donde hemos desde hace 500 años arrinconado a los hermanos y hermanas indígenas. Ahí viven. Y llegar a esos territorios, a algunos de esos territorios, cuesta. Solo se entra en carro 4x4. Imagínense que tras de eso, algunos aquí defienden a los que con engaño han adquirido propiedades en esa tierra. Y sí, nada más para que aprendamos un poco, porque yo estoy aprendiendo también. Yo quiero que todos aprendamos el día de hoy. Los pueblos Chorotega, Maleco, Huetar, Brunca, Teribe, Guaymí, Cabécar, Bribri. Los territorios, ¿cuáles son? Matambú, ese está en Guanacaste. Los compañeros de Guanacaste, diputados de Guanacaste, es un puntito. Ojalá que en algún momento tengan oportunidad de visitar Matambú. En Alajuela, Guatuso, en San José, Zapatón y Quitirricí. Heredia es la provincia que no tiene territorio de acuerdo al mapa que tenemos acá. Y sí, por supuesto, están los territorios de Punta Arenas que tienen, creo que la mayoría, Osa, Boruca, Terra, Bacabagra, Salitre, Ujarrás, Cotobruz, Altos de San Antonio, Abrojo, en Montezuma, Conte, Burica. Arrinconados está esta gente, los hemos tenido arrinconados, y tras de eso, tras de que los arrinconamos, no peleamos porque esos pueblos donde están arrinconados sean definitivamente de ellos. Y queremos llamar aquí a la gente engaño de que quién es indígena, no sabemos quién es indígena, será por el color. La ley está muy clara. Y yo en este momento voy a leerles extractos y vamos a ir desde lo más pequeño a lo más alto que hay en esos temas. La ley indígena, que fue creada en 1977, cuando estuvo aquí como presidente Elías Soley, Rolando Araya y Carlos Luis Fernández Fallas, de 1977, dice lo siguiente. Yo voy a hacer extractos nada más, no pretendo cansarlos mucho. Sí, señor. No pretendo cansarlos mucho. Son indígenas las personas que constituyen grupos étnicos descendientes directos de civilizaciones precolombinas y que conservan su propia identidad. Eso es el artículo 1. El artículo 3, vean qué importante, compañeros. Este es un país de derecho, respetamos los derechos y algunos se rasgan las vestiduras. Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que la habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera
adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas solo podrán negociar tierras con otros indígenas. Y ahí sigue el artículo, nada más quiero hacer alguna referencia a algunos de los artículos que yo sé de repente que los amigos diputados y amigas diputadas que son abogados pues conocen más del tema. Artículo 4. Las reservas serán regidas por los indígenas en sus estructuras comunitarias tradicionales o de las leyes de la República que lo rijan bajo la coordinación y asesoría de la CONAI. Y aquí sí tenemos que decir que hay que reformar esa ley porque hay algunas estructuras que los indígenas no aceptan. No aceptan la CONAI, no aceptan la ADI, porque han servido para que sean manipulados. Los terrenos comprendidos, bueno, vean, aquí hace poco estamos hablando de una ley que tiene que ver con el agua, como un derecho humano y de dominio público. Vean el artículo 7, los terrenos comprendidos dentro de las reservas que sean de vocación forestal deben guardar ese carácter a efecto de mantener inalterado el equilibrio hidrológico de las cuencas hidrográficas y de conservar la vida silvestre en esas regiones. Por supuesto que si llega esa propuesta del amigo diputado que lo mencionaba aquí en este plenario, con mucho gusto, señor diputado, tendrá los mismos resultados que tuvo en las elecciones pasadas. O sea, volveremos a morder el polvo y de los muchos que éramos vamos a ser menos. Porque definitivamente estoy seguro, y yo no soy representante de los indígenas, deseara poder tener ese poder para representarlos, no tendría esa osadía de decir que en representación de ellos voy a presentar algo, porque definitivamente son ellos los que deben de definir sus estructuras gubernamentales, porque la cosmovisión de ellos es totalmente diferente a la nuestra, totalmente diferente. Sigamos en ese abanico, ya hablamos de la ley indígena, hablemos sobre los convenios de la OIT, el 169, sobre pueblos indígenas tribales en países independientes. Vean qué interesante, vamos como quien dice para arriba. Sí, yo no soy abogado, soy docente y me gusta aprender, todos los días aprendo un poco y creo que hoy todos estamos aprendiendo un poco de que venimos atropellando a nuestros hermanos y hermanas indígenas y que debemos de hacer un alto, y vuelvo a repetir lo que dije en algún momento, esta Asamblea Legislativa es parte del problema y debe solucionarlo, y yo me alegro mucho porque sé que muchos compañeros y compañeras diputadas vamos a acelerar ese proceso de aprobar esas reformas y esa ley que está dando vueltas desde hace más de 20 años en esta Asamblea. Repito, el convenio 169 de la OIT dice lo siguiente: a los pueblos tribales en países independientes cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distinga de otros sectores de colectividad nacional y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial. Los gobiernos deberán asumir, oigan qué importante, la responsabilidad de desarrollar con la participación de los pueblos interesados una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto a su integridad. Escuchen bien esa palabra, el respeto a su integridad. Y además, para no cansarlos mucho, quiero también hacer referencia sobre ese tema que estábamos hablando, la integridad.
quiero agradecer a todos los que nos escuchan, porque sabemos que en la radio mucha gente nos escucha y están pendientes. Cuando viajaba al territorio de Salitre, escuchaba las bellas palabras de mi compañero Ronald Vargas, a quien pues extrañamos, hoy no está aquí con nosotros, y es así que no solo los que están acá están escuchando, así que un saludo a todos los que viajan en bus, en auto. Vean qué interesante, los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán proteger especialmente estos derechos. Comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos, oigan qué importante, puedan aprovechar de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos. Y ahí yo me detengo para contarles historias de historias que se escuchan en los pueblos de Salitre. Historias como que los no indígenas realizaban fiestas con garrafas de guaro y cuando ya estaban bien borrachitos los ponían a firmar documentos, o que de repente negociaban terrenos, hectáreas de terreno por una chancha, imagínense ustedes. Ese es el convenio de la OIT y aquí vamos con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Yo hoy estoy aprendiendo muchísimo y creo que todos debemos de aportar un poco todos los días. Y ese artículo 4 dice: los pueblos indígenas en ejercicio de su derecho a la libre determinación tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas. Vean qué interesante, ¿verdad? Y cómo venimos mancillándolos y cómo algunas personas vienen como animales marcando a los indígenas. Y además vean qué interesante lo que dice, porque no es cierto eso de que, vamos a ver, los indígenas están en pobreza, pobrecitos los indígenas, porque no venden, ¿verdad? La riqueza ellos no la miden como otros la miden. Y por ahí ese diputado decía: algunos tenemos alguito, ese alguito es mucho, y nosotros lo sabemos, que es mucho. Y está bien, no estamos en contra de que la gente tenga propiedades y que tenga dinero. El problema es que en este país, desde hace años, la riqueza se viene concentrando, disculpen la expresión, asquerosamente en pocas manos. Y eso hay que decirlo claramente en este plenario. Hemos luchado, algunos de los que estamos aquí, precisamente porque se revierta ese sistema odioso que tiene mucha gente como la de hoy, aquí en las barras, porque no tiene lo elemental, no tiene el derecho a un trabajo digno, con buenos salarios, y entonces en el momento en que uno no tiene eso, no tiene nada, y tiene que venir aquí a pedir que se le apruebe una ley o que se le escuche. Yo espero que los compañeros que hicieron las intervenciones hoy hayan medido bien sus palabras, porque estaremos dando seguimiento a que eso se cumpla y que la gente no se le engañe. Y sigo, compañeros, porque esto es importante, que ustedes lo sepan, muy importante. Estas leyes están ahí, vienen siendo incumplidas una y otra vez, y yo hago un llamado a este gobierno para que definitivamente haga respetar todo ese abanico de leyes que existen y que de una vez por todas no tengan que existir estos actos de violencia y que los indígenas no tengan que tomar la ley en sus manos y que no tengan que ser secuestrados en sus territorios.
Dice lo siguiente: los estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídico de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones, los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate. Sistemas de tenencia de la tierra. Y yo quisiera ver ese proyecto de ley para descubanizar los territorios indígenas, porque yo estoy seguro que con los que he hablado, pues eso les causa risa. La conmovisión de ellos no es esa, no es el lucro, no es esa dinámica del mercado, donde los más grandes se comen a los más chiquititos. Ese proceso que hemos venido viviendo desde el Tratado de Libre Comercio, que algunos que estamos acá le ofrecimos férrea resistencia, como el señor presidente de esta asamblea, don Henry, con el cual compartimos en algunos momentos. Yo hago ese llamado porque no es justo, no se vale que nos enganchemos en una reforma a la Constitución en el artículo 1 y llamemos a engaño a la gente y se trate ahora sí de endosar facturas y de mencionar que nosotros estamos en contra de la vida y que hay que establecer formas diferentes de la tenencia de la tierra en territorio indígena. Yo tengo que decir que no tenemos que inventar lo que ya está inventado. Y yo espero sinceramente que de una vez por todas este plenario, este país, empiece a hablar un poco de esta ley. Sinceramente, de corazón se los digo. Yo no quiero ofender ni maltratar a nadie con mis palabras, pero definitivamente a mí me preocupa muchísimo. Me preocupa mucho que el tema se haya desnaturalizado, que alguna gente utilice el tema, inclusive algunos medios de prensa, para atender asuntos que me parece que son personales. Cada quien verá qué hizo con la plata que se les dio vía Fonafifo. Y el compañero indígena Sergio, que en este momento está siendo atacado por la prensa, él tendrá que responder a esas acusaciones que se les hace. Y yo hoy quiero hacer un llamado a la prensa, de la cual pues nos sentimos orgullosos. Sinceramente, yo me siento muy orgulloso de la Extra y de toda la prensa escrita y radial, televisiva. Me siento muy orgulloso, pero por favor, hablemos del asunto de fondo aquí. Hablemos de la ley indígena. De eso es lo que tenemos que hablar. No podemos desviar la atención. No podemos desviar la atención sobre lo que no se está tratando aquí. Aquí se está tratando de que hace 4 años vinieron esa misma gente que está en territorio de Salitre ahora con una posición beligerante a pedir que la Asamblea aprobara ese proyecto de ley. Y yo les voy a decir qué hicimos o qué hicieron los que estaban ahí en ese momento en esta Asamblea. ¿Qué hicieron? Los maltrataron, los echaron. Como dice don Sergio, nos jalaron de las patas y ahí no vuelvo más. Eso fue lo que dijo don Sergio. ¿Yo para qué voy a ir ahí? Imagínense, ¿para qué voy a ir yo a la Asamblea Legislativa si ahí no nos quieren? Eso fue lo que dijo don Sergio, que ahora está siendo atacado. Que les culquen, como dice nuestro pueblo, lo que quieran a don Sergio, pero hablemos del tema que es fundamental. Hablemos del derecho que ellos tienen a sus tierras. Y vuelvo a repetir, vean, arrinconados los tenemos. Y tras de que los tenemos arrinconados, a mí me gustaría que los diputados que nunca han llegado a esos territorios lo hagan.
Yo estuve en algún tiempo en una organización de la cual me siento orgulloso, y estuve en Abrojo de Montezuma, y yo sé que don Olivier conoce esos territorios. Vieran qué triste ver la situación que pasan ellos en esas zonas. El acceso a esos lugares definitivamente no es casual, definitivamente no es casual que cueste llegar a esos territorios, por Dios santo, si fue donde los arrinconamos, los hemos tenido arrinconados desde hace 500 años, y ahora nos vienen con el cuento de que hay que cambiar la cosmovisión que ellos tienen, y algunos presentan recursos contra la ley indígena, y esta asamblea, que es parte del problema, no hace nada para poner ese tema en la corriente legislativa. La gente en este país cambió, la gente ha cambiado la forma de pensar. El costarricense no es tonto, el costarricense nos está viendo, el costarricense no quiere que aquí hayan pleitos, y yo sinceramente lo digo de todo corazón, espero con mis palabras no haber ofendido a nadie, porque esa no es la intención. La intención siempre es tratar de colaborar, y lo he hecho y lo voy a hacer con las diferentes fracciones, pero por favor ya, es suficiente, definitivamente, démosles el lugar a esta gente. No es posible que tengan que pasar más años, y si hay que indemnizar o si hay que hacer algo con la gente que está en esa zona, hagámoslo, por favor, pero no podemos esperar más. Yo sinceramente espero que este gobierno revise y vea que en este país de derecho, que para unas cosas sí y para otras no, le ponga atención a este tema, a la gente humilde. Desde que yo inicié, lo primero que le dije a mis compañeros, vamos a ir a hacer una gira a los territorios indígenas. Y ya conocía Salitre, imagínense, y revienta la bomba esta que pone en la mesa un asunto que es nacional. Repito, solo Heredia, a pesar de que mi amigo Fuller dice que tiene sangre indígena, solo Heredia, según este mapa, a menos de que esté incorrecto, no tiene territorio indígena. Todos los demás tienen. Yo hago un llamado sincero, vehemente, con mucho cariño, que respetemos su cultura, respetemos la forma de ver la vida de ellos. Diputado Hernández, una breve interrupción. Sí, señor. Voy a levantar sesión a las 6 de la tarde, de manera que le estaré avisando cuando le queden 30 segundos adicionales. Muchas gracias, señor presidente. Espero, de veras, con todo cariño, decirles que yo espero no haberlos aburrido el día de hoy. Yo soy educador, no soy abogado. Leí los artículos porque están ahí, pero yo creo que definitivamente este gobierno, este plenario tiene un compromiso. Mi amigo y diputado Gerardo Vargas, que ha estado ahí, yo sé que tendrá mucho que decir del tema, y yo sé que también los compañeros y compañeras que tienen territorios indígenas. Vean, aquí venimos a legislar y legislamos por gente que es algunos muy poderosos económicamente y gente humilde. Yo hago un llamado para que definitivamente nos pongamos a revisar este tema y conversemos, y que definitivamente pongamos sobre la mesa la ley indígena. Ese es el tema. Si hay gente que está lucrando con los dineros, eso es otra cosa. A la prensa, por favor, hablemos sobre ese tema. Eso es lo que yo quiero, y que no dejemos olvidar a nuestra gente, que no tengan que pasar otros 500 años para que ellos tengan una ley que definitivamente es necesaria en este país.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, compañeros y compañeras diputados, por haberme escuchado. Espero no haber sido muy tedioso. Muchas gracias. No, gracias, diputado Carlos Hernández.